El silencio en la mansión von Hesse era un sonido en sí mismo, un vacío opulento que solo acentuaba la ausencia. El señor Alistair von Hesse, magnate de la tecnología cuyo patrimonio se medía en cientos de miles de millones de euros, caminaba de un lado a otro en el vestíbulo principal, su rostro pálido y tenso. El vestíbulo era vasto, con techos abovedados y columnas de mármol veneciano, pero en ese momento se sentía claustrofóbico. Habían pasado ya 3 horas desde que Elara, su única hija de 7 años, había desaparecido. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. No era una casa pequeña, era una fortaleza, una propiedad de más de 10 hectáreas con 4 alas, un laberinto de jardines, una piscina cubierta de tamaño olímpico y un sistema de seguridad que costaba más que el Producto Interno Bruto de muchos países pequeños. Y sin embargo, Elara von Hesse se había esfumado sin dejar rastro. La alarma ya se había activado. Los guardias de seguridad, antiguos operativos de fuerzas especiales, peinaban la propiedad con el nerviosismo palpable de quienes saben que el fracaso tendrá un precio incalculable. La policía había sido notificada, pero aún no se les permitía el acceso total para evitar el pánico de los medios. Alistair no era un hombre de emociones visibles. Su rostro era una máscara forjada en salas de juntas y decisiones de alto riesgo. Pero en ese momento, el miedo lo había pulverizado. Su hija, frágil y delicada, con un corazón que latía con la timidez de un pajarillo. ¿Dónde está la niña? ¿Cómo es posible que una niña desaparezca dentro de su propia casa?, gritó Alistair, dirigiéndose al jefe de seguridad, un hombre grande y musculoso llamado Marcus. Señor, hemos revisado cada habitación, cada closet, cada rincón accesible. Los sensores de perímetro no detectan ninguna salida. Es como si se hubiera evaporado, respondió Marcus, visiblemente afectado. En medio del caos controlado de la búsqueda, una figura se mantuvo al margen, observando. Era Sofía Castillo, la empleada de limpieza recién contratada. Sofía era de origen humilde, con la piel morena de quien ha trabajado bajo el sol y las manos acostumbradas al esfuerzo, a pesar de su juventud. Había estado trabajando en la mansión apenas por 10 días, manteniéndose en los bordes, eficiente y prácticamente invisible, tal como se esperaba. Los otros miembros del personal, las niñeras de élite y los cocineros gourmet, se encontraban en el comedor, temblando de miedo y susurrando teorías. Solo Sofía parecía absorta en la escena, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento frenético. Ella no tenía derecho a hablar. Era la última en la jerarquía, apenas una sombra. Sin embargo, a diferencia de los guardias entrenados y el personal con títulos avanzados, Sofía había pasado la última semana observando algo que los demás ignoraban: a Elara. Los demás veían a la hija del magnate, un deber que cumplir. Sofía veía a una niña solitaria que pasaba horas en silencio. Los guardias estaban usando la lógica de la seguridad: salidas, entradas, sótanos, áticos. Pero Sofía estaba usando la lógica de un niño asustado. Se acercó a Alistair con una audacia que venía de la desesperación. Rompió el protocolo, la distancia social y el temor a ser despedida de forma humillante. «Señor von Hesse», dijo Sofía, su voz baja pero firme. Alistair se volteó. Sus ojos azules, normalmente fríos como el hielo, ahora ardían con impaciencia. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», espetó, viéndola por primera vez. «Soy Sofía, señor. Trabajo en la limpieza. He visto a la señorita Elara a menudo. He notado que ella no tiene muchos amigos. Los niños que no tienen amigos a veces se esconden en lugares que no existen para los adultos», explicó Sofía, con una calma asombrosa en medio de la tormenta. Marcus, el jefe de seguridad, se apresuró a intervenir. «Señor, no podemos perder el tiempo con hipótesis de una empleada». Alistair levantó la mano, deteniendo a Marcus. Algo en la voz de Sofía, esa convicción tranquila, capturó su atención. Estaba desesperado por cualquier pista. «¿Qué sugieres, Sofía?», preguntó Alistair, usando su nombre de pila por primera vez. «Ella tiene un juego, señor. Lo llama
La cueva de las nubes. Lo juega sola. Es cuando se siente abrumada. Es un lugar donde puede desaparecer sin salir de la habitación. ¿Y dónde está esa cueva de las nubes?, preguntó Alistair. La esperanza, un sentimiento que creía olvidado, latiendo en su pecho. En su cuarto. Necesito ir al cuarto de la señorita Elara, señor, pero necesito ir sola. Marcus protestó de nuevo, pero Alistair lo silenció con una mirada. Ve, Sofía. Si la encuentras, tu recompensa será lo que quieras, y te aseguro que es más de lo que puedes imaginar. Sofía no pensó en el dinero, solo en la niña. Subió corriendo las escaleras de mármol que llevaban al ala privada. El cuarto de Elara era un sueño de diseñador, todo encajes, tonos pastel y juguetes carísimos. Pero era estéril, frío, como una vitrina. Los guardias ya habían registrado la habitación a fondo, debajo de la cama, dentro del closet, detrás de las cortinas. Sofía entró y cerró la puerta. Los ojos de los guardias se clavaron en ella a través de la mirilla, pero ella los ignoró. Se agachó, a la altura de una niña, y miró el mundo desde esa perspectiva. Recordó haber visto a Elara un día, susurrando a una esquina de la habitación, justo detrás de una gran estantería de libros empotrada en la pared, llena de ediciones primeras y encuadernaciones de cuero. Era una estantería pesada y permanente. Sofía se acercó a la estantería. No había ninguna puerta oculta, ninguna grieta. Era un muro de madera y libros. Los guardias la habían descartado de inmediato, pero Sofía recordó el patrón de juego de Elara. Acarició la fila inferior de lomos. Recordó que Elara tenía una fascinación por las historias de animales. Uno de los libros, una edición antigua de cuentos de Andersen, siempre estaba ligeramente inclinado. Sofía tomó el libro. Detrás de él no había pared. Había un pequeño hueco en la madera. Era diminuto, casi invisible. Sofía deslizó la mano en el hueco, buscando algún mecanismo. Presionó. Hubo un clic casi inaudible, y la estantería entera se deslizó hacia afuera, revelando un espacio estrecho y oscuro. No era una habitación, sino un pasadizo vertical que conducía a una zona muerta de la casa, un conducto de servicio abandonado entre dos chimeneas. Y allí, acurrucada en el fondo, envuelta en una manta de cachemira, con un oso de peluche gigante como única compañía, estaba Elara von Hesse. La niña no estaba secuestrada, no estaba herida, estaba escondida, en su propia cueva de las nubes, un lugar donde el control de su padre, la mirada de los sirvientes y la presión de ser la heredera von Hesse no podían alcanzarla. Sofía no gritó de alivio ni encendió una linterna. Simplemente se arrodilló, se acercó al pasadizo y susurró: Elara, soy Sofía. He venido a ver tu cueva de las nubes. Es un escondite muy bueno. Casi nadie puede encontrar la magia. Elara levantó la cabeza, sus ojos grises llenos de lágrimas contenidas y miedo. ¿No me van a regañar?, preguntó la niña, su voz un hilo de seda. Nadie te va a regañar. Solo queremos saber si estás bien. Tu papá te extraña mucho y necesita un abrazo, respondió Sofía. Ella sabía que en ese momento el miedo de Elara no era a la oscuridad, sino a la formalidad de su vida. Sofía no extendió la mano para tirar de ella. Simplemente se quedó allí, paciente, ofreciendo una presencia tranquilizadora. ¿Cómo sabías que estaba aquí?, preguntó Elara. Vi que tienes un gran corazón, y a veces los corazones grandes necesitan un lugar muy tranquilo para descansar. Yo tenía uno parecido cuando era niña, pero no tan elegante como este. ¿Quieres salir y mostrarle a tu papá que estás bien? Elara vaciló un momento más. Luego soltó el oso de peluche y se arrastró fuera del pasadizo. Sofía la tomó en sus brazos. No la abrazó fuerte, solo le ofreció un refugio. La niña se aferró a ella, hundiendo su rostro en el uniforme de lino. Sofía salió de la habitación con Elara en brazos. La estantería se cerró con un suave clic, borrando el rastro de la cueva de las nubes. Alistair von Hesse estaba en el vestíbulo, al borde del colapso, cuando la puerta del ascensor se abrió. Él levantó la vista y vio a Sofía, la empleada, con su hija en brazos.
Elara tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero estaba a salvo, aferrada a su rescatadora. Alistair no gritó de alegría ni hizo preguntas. Simplemente corrió, tomó a su hija de los brazos de Sofía. Elara, al verlo, rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio, y se aferró al cuello de su padre con una fuerza desesperada. «Papá, tenía miedo de que me regañaras por no salir a la cena», sollozó. Alistair la abrazó, su propia armadura destrozada. «Mi amor, nunca, jamás, estás a salvo. Eso es lo único que importa». Mientras la policía y los guardias se acercaban a preguntar, Alistair se mantuvo abrazando a su hija, pero sus ojos buscaron a Sofía. Ella había dado un paso atrás, volviendo a su lugar en la periferia, como si nada hubiera pasado. «Marcus, que la prensa espere, y que se vayan todos los demás», ordenó Alistair, su voz aún ronca de emoción. Luego se dirigió a Sofía, que se puso rígida bajo su mirada. «Me dijiste que si la encontrabas, te daría lo que quisieras», dijo Alistair. Sofía asintió, mirando al suelo. «No quiero dinero, señor. No quiero una casa, solo quiero un ascenso. Quiero ser la persona que se encargue de la señora Elara. No para que la regañe, sino para que la escuche. Los niños no necesitan niñeras, necesitan alguien que escuche sus susurros», dijo Sofía, su dignidad inquebrantable. El jefe de seguridad se burló, una empleada de limpieza pidiendo ser la confidente de la heredera. Pero Alistair vio algo en los ojos de Sofía que valía más que todos los títulos universitarios de las niñeras anteriores. Vio comprensión y empatía. «Acepto tu petición, Sofía, pero mi recompensa es más grande. Te daré un salario que te permitirá comprar 10 de estas casas, pero lo más importante es que te daré toda mi confianza», dijo Alistair. La empleada, la sombra, había hecho algo que nadie esperaba. Había usado su corazón y su observación, en lugar de la lógica fría de la seguridad, para salvar a la hija del magnate de su propia soledad. Su reacción, de pedir amor y no dinero, dejó sin aliento al hombre más rico y poderoso de la ciudad. Alistair von Hesse se dio cuenta de que había contratado a la limpiadora de su casa, pero había encontrado a la curadora de su familia. Y ese día, en lugar de despedirla por insolencia, le dio el cargo más importante de toda la mansión, el de la persona de confianza de su hija. Sofía asintió con una sonrisa. Su recompensa era el amor de una niña, y para ella, eso valía más que cualquier fortuna. Dale like, suscríbete y comparte. Los meses que siguieron al hallazgo de Elara no solo cambiaron la estructura jerárquica de la mansión, sino su propia atmósfera. El silencio, que antes era denso y opresivo como un sudario de seda, comenzó a fracturarse con sonidos olvidados. El rebote de una pelota en los pasillos de mármol, las risas amortiguadas por las alfombras persas y, sobre todo, el murmullo constante de dos voces que compartían secretos. Alistair von Hesse cumplió su palabra con una generosidad que rozaba la obsesión. Sofía Castillo ya no vestía el uniforme de lino gris. Ahora portaba prendas sencillas pero elegantes y ocupaba una suite en el ala este, cerca de Elara. Sin embargo, lo que Alistair no lograba comprender era cómo aquella mujer, que carecía de formación en pedagogía o psicología infantil, lograba lo que un ejército de especialistas no pudo: que Elara dejara de ser una muñeca de porcelana para convertirse en una niña de carne y hueso. Una tarde de otoño, mientras el sol se filtraba como oro líquido a través de los ventanales del invernadero, Alistair observaba desde su despacho. En el jardín, Sofía y Elara no estaban jugando con los costosos drones o los sets de robótica que él compraba mensualmente. Estaban sentadas en la tierra, manchándose las manos mientras plantaban semillas de girasol en macetas de terracota. «Marcus», llamó Alistair por el intercomunicador. El jefe de seguridad apareció en segundos. Su presencia seguía siendo imponente, pero había una sombra de derrota en sus ojos desde el incidente de la desaparición. Sus protocolos habían sido humillados por una empleada de limpieza. «Señor, dígame. Quiero un informe completo sobre el pasado de Sofía Castillo, no el que nos dio la agencia. Quiero saberlo todo. ¿Dónde creció? ¿Quiénes eran sus padres?
¿Por qué sabía lo de la cueva de las nubes? Marcus asintió, pero dudó antes de retirarse. Señor, ya investigamos sus antecedentes penales y financieros antes de contratarla. Estaban limpios. Es una mujer ordinaria. Nadie que encuentre a una niña desaparecida en un pasadizo de servicio que no figura en los planos originales de esta casa es ordinario, Marcus. Esa estantería fue diseñada por mi abuelo, un hombre paranoico. Ni siquiera yo sabía que el mecanismo seguía activo. Ella lo encontró en 10 minutos. Investiga. Mientras la maquinaria de inteligencia de von Hesse se ponía en marcha, Sofía vivía su propia batalla interna. No era la riqueza lo que la abrumaba, sino la mirada de Elara. La niña la veía como a una maga, una salvadora. Pero Sofía sabía que su conexión con los lugares invisibles no provenía de la magia, sino de una tragedia que Alistair von Hesse preferiría no conocer. Sofía, ¿por qué los adultos cierran los ojos cuando están pensando en cosas tristes?, preguntó Elara, interrumpiendo su labor con la tierra. Sofía se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Porque a veces el mundo exterior es demasiado brillante, Elara. Para ver lo que nos duele necesitamos la oscuridad del interior. Es como tu cueva. Allí dentro, el ruido de las cenas y los negocios de tu padre no llegan. Mi papá dice que tú eres un ángel, dijo la niña con la honestidad brutal de la infancia. Pero yo creo que eres como yo, que tú también te escondiste una vez y nadie te encontró. Sofía se quedó helada. La perspicacia de la niña era un espejo en el que no quería mirarse. Antes de que pudiera responder, un guardia se acercó con un teléfono satelital. Señorita Castillo, el señor von Hesse solicita su presencia en la biblioteca. Ahora. La biblioteca era el corazón del poder de Alistair. Paredes cubiertas de sabiduría que rara vez se leía, pero que proyectaba una imagen de control absoluto. Alistair estaba de pie frente al ventanal, de espaldas a la puerta. Sobre su escritorio de caoba había un sobre de manila abierto. «Siéntate, Sofía», dijo él sin volverse. Su voz había recuperado la frialdad de los negocios. Sofía se sentó, manteniendo la espalda recta. No sentía miedo, sino una resignación profunda. Marcus es muy eficiente cuando se le presiona, continuó Alistair, girándose finalmente. Sostenía una fotografía vieja, amarillenta. Esta foto fue tomada hace 20 años en una propiedad minera en los Andes. Una mina que pertenecía a una de mis empresas subsidiarias antes de que yo asumiera el mando total. Hubo un colapso, un accidente, que la prensa olvidó rápidamente. Sofía no parpadeó. En los registros de la mina, prosiguió Alistair, figura una familia que vivía en los asentamientos cercanos. Los Castillo. Hubo una niña que sobrevivió 3 días bajo los escombros, escondida en un hueco de ventilación, que ella misma había descubierto semanas antes jugando. Una niña que sobrevivió porque sabía escuchar el lenguaje de las piedras y el silencio de la tierra. Esa niña eras tú, ¿verdad? Mi padre murió en esa mina, señor von Hesse, dijo Sofía. Su voz era un susurro de acero. Mi madre murió de pena 2 años después. Aprendí a esconderme porque era la única forma de que el mundo no me hiciera más daño. Cuando vi a Elara, no vi a una heredera millonaria. Vi a una niña enterrada en vida bajo una montaña de mármol y expectativas. Alistair guardó silencio. El peso de la culpa corporativa, algo que siempre había evitado, se materializó frente a él. «Viniste aquí por venganza», afirmó él, aunque no parecía convencido. «Vine aquí por un trabajo. Necesitaba comer. Pero cuando escuché el silencio de esta casa, supe que Elara estaba en peligro. No de un secuestrador, sino de usted, de su ausencia. Encontrarla no fue un truco, fue un reconocimiento. Ella y yo hablamos el mismo idioma de soledad». Alistair se dejó caer en su silla de cuero. El hombre que podía mover mercados mundiales con un tuit se sentía pequeño. La revelación de que su empleada era una víctima indirecta de su propia fortuna era un golpe que no sabía cómo procesar. «¿Por qué no me pediste el dinero?», preguntó. «Podrías haberme demandado. Podrías haberme quitado millones. Porque el dinero no reconstruye pulmones que aspiraron polvo de mina, ni devuelve los abrazos de un padre», respondió Sofía levantándose.
El ara es lo único en esta casa que no tiene precio. Si me permite, tengo que terminar de plantar los girasoles con ella. Necesitan sol. Esa noche, Alistair von Hesse hizo algo que no había hecho en años. Desconectó sus 3 teléfonos móviles, canceló una videoconferencia con Dubái y subió al cuarto de su hija. No llamó a la puerta. Entró suavemente. Sofía estaba sentada en el borde de la cama, leyéndole a Elara un libro que no era de finanzas ni de historia mundial, sino un viejo ejemplar de cuentos populares que Sofía guardaba en su maleta. Alistair se quedó en el umbral, observando cómo su hija se quedaba dormida con una sonrisa de paz absoluta. Cuando Sofía salió de la habitación, se encontró con el magnate esperándola en el pasillo oscuro. «Mañana», dijo Alistair con voz ronca, «quiero que me enseñes». «¿A limpiar, señor?», preguntó Sofía con un toque de ironía. «A escuchar», respondió él. «Quiero que me enseñes a entrar en la cueva de las nubes sin romper nada». Los años pasaron, y la mansión von Hesse dejó de ser una fortaleza para convertirse en un hogar. Sofía nunca aceptó las mansiones ni los lujos excesivos que Alistair intentaba regalarle, pero aceptó que él financiara una fundación para los hijos de mineros en su tierra natal. Se convirtió en la administradora de ese proyecto, pero nunca dejó el lado de Elara. Elara creció con una confianza inquebrantable. Ya no necesitaba esconderse en pasadizos secretos, porque su padre había aprendido a construir puentes de palabras. Sin embargo, el pasadizo detrás de la estantería nunca se selló. Se mantuvo como un recordatorio. Un día, cuando Elara cumplió 18 años, Alistair llamó a Sofía a su oficina. El hombre ya mostraba canas en las sienes, pero su mirada era mucho más cálida. «Sofía, hoy mi hija se va a la universidad. Se va a estudiar sociología y derechos humanos. Dice que quiere cambiar la forma en que las empresas tratan a las personas». Sofía sonrió con orgullo. «Es una buena meta, señor». «Lo es. Pero antes de que se vaya, quiero entregarte esto». Le extendió un documento legal. Sofía lo leyó y sus ojos se llenaron de lágrimas. No era un cheque. Era el título de propiedad de la antigua mina donde su padre había muerto. Alistair la había comprado, cerrado y transformado en un parque conmemorativo y un centro educativo. «Usted dijo que el dinero no devolvía abrazos», dijo Alistair, «pero espero que esto ayude a que otros padres no tengan que soltar a sus hijos tan pronto». Sofía abrazó al magnate, rompiendo la última barrera de protocolo que quedaba entre ellos. La historia de la mansión von Hesse se convirtió en una leyenda en los círculos de la alta sociedad. Hablaban de la niñera milagrosa y del magnate que se volvió humano. Pero para Sofía, la verdadera victoria ocurrió cada noche, durante años, cuando el silencio de la casa ya no era un vacío, sino una pausa tranquila antes del descanso. En esas noches, el susurro de los sueños infantiles se entrelazaba con el aroma de las historias contadas, creando un refugio donde la tristeza y la soledad no podían entrar. Sofía Castillo murió muchos años después, rodeada de la familia que ella misma había ayudado a sanar. Elara, ya una mujer influyente y poderosa, fue quien leyó el panegírico. No habló de la empleada de limpieza, ni de la administradora de la fundación. Habló de la mujer que sabía que los niños no necesitan guardias, sino guías que conozcan el camino de regreso desde la oscuridad. Cada palabra resonaba en el corazón de los presentes, recordándoles el impacto profundo que Sofía había tenido en sus vidas. En la mansión, que ahora era un museo de arte y un centro comunitario, la estantería de libros seguía allí. Y cuentan que, a veces, los niños que visitan el lugar y se sienten abrumados por el mundo, encuentran un libro de Andersen ligeramente inclinado. Al tocarlo, una puerta se abre a un lugar donde el tiempo se detiene y la magia de ser escuchado se vuelve realidad. Porque Sofía les enseñó a todos la lección más valiosa, que la mayor riqueza de un hombre no es lo que guarda en su caja fuerte, sino su capacidad de reconocer el alma de los que caminan por sus pasillos en silencio. Y así, el legado de Sofía perduró a través de los años, convirtiéndose en un faro de esperanza para las nuevas generaciones. La mansión, ahora un lugar de encuentro y creatividad,
seguía siendo un refugio donde los sueños florecían. Los niños que se atrevían a explorar sus pasillos llevaban consigo el espíritu de Sofía, recordando siempre que, en el corazón de cada uno, hay un rincón donde la luz puede brillar incluso en los momentos más oscuros. La historia de la mansión von Hesse, por lo tanto, no solo era un recuerdo del pasado, sino un testimonio del poder del amor y la compasión que trascienden el tiempo. Con el paso de los años, las paredes de la mansión se llenaron de risas y esperanzas renovadas. Talleres de arte, lecturas de cuentos y reuniones familiares se convirtieron en parte de la rutina diaria. Sofía, aunque ya no estaba físicamente, seguía inspirando a todos a encontrar su propia voz y a ser faros de luz para quienes los rodeaban. Así, la mansión se transformó en un símbolo eterno de la conexión humana, un lugar donde cada historia contada se entrelazaba con la magia de la vida misma. Dale like.